afecta al pueblo. Que podamos llegar a unas elecciones. Terminó el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Parlamento de 2015. Recuperación del oro venezolano en Inglaterra fue uno de los acuerdos alcanzados. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar. Les saludamos a Albany Saray y este servidor Jonathan Cárdenas. Sin embargo, continúa la expectativa de un cronograma electoral. Feliz noche, Venezuela. Con esto comenzamos. La recuperación de activos en Gran Bretaña para atender a las víctimas del terremoto y la reforma del sistema judicial serán los primeros puntos de trabajo en la mesa de diálogo tras la culminación del primer ciclo de conversaciones entre representantes de la Asamblea del 2015 y la delegación del gobierno encargado. El pronunciamiento leído y firmado por ambas delegaciones asegura que a este acuerdo se llegó tras 5 sesiones de trabajo de las mesas técnicas de atención a la emergencia por el doble terremoto y la de fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral, además de 5 sesiones plenarias entre ambas delegaciones. Consultamos con el analista político y profesor de la UCB, Ricardo Sucre Heredia, para conocer qué incidencia tiene la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia en el escenario político electoral. Buenas noches, profesor, lo escuchamos. Al final será la renovación del Tribunal Supremo, pero el documento aborda los pasos previos, que es la conformación, el Comité de Postulaciones Judiciales, que es el que garantiza, vamos a decir, la calidad de esa escogencia. Entonces es importante un buen Comité de Postulaciones Judiciales para tener posterior un buen Tribunal Supremo de Justicia. Y es importante comenzar con los contrapesos. La justicia importante, porque no tiene sentido, todo el mundo espera como una fecha electoral, pero no tiene sentido una fecha electoral sin un tribunal que garantice los derechos para ir a esa elección. Entonces es lógico comenzar con el sistema de justicia y otras áreas importantes, la libertad de prensa, los partidos políticos, es decir, las condiciones para una verdadera competencia política. Así que creo que este paso es positivo, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se va instrumentando, pero creo que va en la señal de construir un Estado funcional primero para una competencia electoral después. Bueno, gracias al profesor Sucre por esta intervención y análisis con respecto a este punto. Hay que decir también que ante este escenario nos planteamos quiénes serán los encargados de conformar el comité de postulaciones que recibirán los perfiles de los que ocuparán los cargos dentro del sistema judicial venezolano. Según el artículo 263 de la Constitución Nacional, para ser magistrado se deben cumplir con principales requisitos. Uno de ellos, ser venezolano de nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, tener título universitario de posgrado en materia jurídica, en un periodo de 15 años, haber ejercido la abogacía o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula. Ahora, ¿por qué es tan importante comenzar específicamente por la renovación de las autoridades judiciales? Pues el TSJ es el encargado de dirigir, gobernar y administrar el Poder Judicial. Además, como función principal, debe resolver las controversias que se susciten entre los distintos organismos del poder público. También declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de altos cargos del Estado. Bueno, ahora nos preguntamos cuáles serán los perfiles que se ajustarán para dirigir al máximo tribunal del país e incidir en el futuro político de la nación. Esperemos que se definan los plazos para conocer a los elegibles próximamente.
Miembros de la Coalición Sindical Nacional rechazaron que la Comisión de la Asamblea Nacional del 2015 no recibiera este miércoles un documento en el que solicitaban ser incluidos en el diálogo con el Gobierno Nacional para revisar sus propuestas en torno a la agenda política actual en el país. Génesis Rivas con los detalles. Sí, Albanis, Jonathan, tras haber realizado una movilización desde la Plaza Brión hasta el Hotel Meliá, la Coalición Sindical Nacional esperó por aproximadamente hora y media pidiendo justamente la presencia de la representante de la Comisión de la Asamblea del 2015. Sin embargo, esto no sucedió. El encuentro que ellos buscaban justamente era para hacerle entrega de un documento que, entre otras cosas, solicitaba realizar las elecciones presidenciales y la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral en este 2026. Posteriormente, tras pasar un poco los minutos, ellos pidieron que por lo menos dejaran entrar aparte de este grupo de la coalición sindical, pues justamente para hacer entrega de este documento. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. Ante esto, Carlos Salazar, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores, condenó que este encuentro no se haya podido realizar. La Comisión de la Asamblea 2015 lo que ha hecho es recibir a los partidarios de su partido político, de Voluntad Popular y de Primera Justicia. Eso es la verdad. Pero vean para acá, aquí está el pueblo, aquí están los trabajadores, aquí están los pensionados. ¿Por qué no han bajado a recibir? Ahora bien, pero ustedes han solicitado previamente alguna reunión, ¿han hecho algo para que llevara a cabo un encuentro entre ambas partes? Es que ese es el problema, que ellos no tienen que ir a la montaña Mahoma, ellos tenían que ir a las fuerzas laborales que están en la calle antes que ellos llegaran. Según lo que pudimos conocer, el Sindicato Nacional de Trabajadores está en preparativos para llevar a cabo movilizaciones y otras actividades con jubilados y trabajadores del país en el próximo mes de septiembre. Con esta información, retorno el pase al estudio. Adelante. Bueno, posturas con respecto a esto que está pasando, porque sí hubo un encuentro estratégico en la ciudad de Caracas con la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, y el expreso político Ángel Aristimuño solicitó la liberación definitiva de los 16 privados de libertad por razones políticas en Monagas. Nuestra corresponsal Lacey San Luis se nos amplía esta información. Adelante. Así es, Aristimuño solicitó que en la mesa de negociación y diálogo la libertad de los presos por razones políticas sea un punto prioritario e impostergable. Y esperamos que en este proceso de negociación todos los presos políticos puedan estar en libertad y reencontrarse con su familia. En esta fase donde se busca que el país tenga instituciones sólidas y que podamos llegar a unas elecciones libres donde la gente con su voto pueda escoger y transformar el rumbo de nuestro país, nosotros seguiremos trabajando por la libertad de los presos políticos y por la libertad de todos los venezolanos. Durante el encuentro, diversas regiones del país como el Distrito Capital, Aragua, Miranda, Carabobo, Bolívar y Monagas también plantearon el cese de medidas cautelares para los excarcelados. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del Noticiero Televen. Dirigentes de la oposición que participan en la mesa de diálogo con el Ejecutivo Nacional propondrán incorporar próximamente a los jubilados que asistieron a un encuentro reciente con ellos en la capital del país. Desde el estado Lara, nuestro corresponsal Ramón Vélez conversó con uno de los participantes y nos trae los detalles. Sí, gracias Jonathan Albani. Justamente estas declaraciones las ofrecieron los representantes del Comité de Jubilados durante una concentración que realizaron en el centro de la ciudad de Barquisimeto. Destacaron que es sumamente importante el paso que está dando el sector de jubilados para exigir a los entes correspondientes los beneficios que se les han eliminado con el pasar de los años. Hay una propuesta de que nosotros, lo va a hacer la coordinadora, la doctora Figuera, de que los pensionados y jubilados participemos, va a ser la propuesta. En la comisión estemos en las mesas de trabajo en políticas públicas y sociales, ¿verdad? En la Asamblea Nacional. Destacaron que por ahora no se puede hablar de un ajuste en los beneficios, ya que este escenario se plantearía en la mesa de negociación con autoridades del gobierno nacional y de la oposición. No estamos exigiendo ni estamos ofreciendo que nos van a aumentar mañana la pensión, que nos van a aumentar las estadísticas. No, señor. Esta es una lucha constante, estamos llenos de energía, de luz,
para seguir luchando por esta grave situación de los pensionados jubilados. Planteamos la grave situación también del salario mínimo. Es importante mencionar que estos representantes del sector de jubilados aquí en el estado Lara también esperan un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes ante las solicitudes que han hecho para que ellos obtengan mejores beneficios tras los años que prestaron sus servicios en la administración pública. Es la información que tenemos en el estado Lara y de esta manera retornamos el contacto con ustedes al estudio de Caracas. Gracias, Ramón. Cambiamos de tema porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó esta tarde un documento legal en el que establece un acuerdo entre la estatal Corpoelec y la empresa energética de Argentina, IMSA, con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico nacional. Ha firmado el contrato para que inicien los trabajos tanto en Macagua como en Tocoma. Y este proyecto de Tocoma fue concebido justamente para aportar más megavatios al desarrollo económico de Venezuela. Es una obra de gran envergadura, se van a hacer trabajos de obras civiles y también en las turbinas, en las máquinas de generación, y se va a crear una gran cantidad de empleos de manera inmediata. Asimismo, el presidente de la firma argentina, Jorge Rafael Salcedo, asumió el compromiso de trabajar con máxima eficacia. Vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y sobre todo con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica. Durante su intervención, Rodríguez precisó que ya se ha recuperado el 50% de los 600 megavatios que habían salido del servicio en la planta termoeléctrica Carabobo tras los sismos. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del decreto número 5414, mediante el cual la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, oficializó la entrega en vigencia de la prórroga del estado de emergencia económica por un lapso de 60 días más. A través de la sentencia número 0824, emitida bajo ponencia conjunta, el máximo tribunal del país ratificó que el instrumento legal firmado por la mandataria encargada el pasado 8 de agosto se ajusta plenamente a los preceptos de la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico vigente. La decisión, que ordena su publicación inmediata en la Gaceta Oficial y en el portal web del TSJ, busca brindar herramientas legales para atender y gestionar la actual coyuntura del país. La producción de crudo en Venezuela alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día, lo que representa un alza del 1.09% en comparación con el mes de junio, según el informe más reciente de la OPEP. De acuerdo con las cifras oficiales recogidas por la OPEP, la industria energética mantuvo su tendencia al alza, a pesar de la contingencia provocada por los recientes eventos sísmicos en el norte del país. En lo que va de año, la extracción ha incrementado cerca de un 30% respecto a los 924.000 barriles diarios registrados en enero. Analistas estiman que la producción mantendrá un ritmo ascendente durante este segundo semestre de 2026, sustentando en los nuevos convenios internacionales. Productores azucareros del país se declararon en alerta ante el ingreso irrestricto y no autorizado de buques cargados de azúcar terminado. La Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela denunció que este rubro ingresa evadiendo el pago de aranceles, IVA e impuestos aduaneros, generando así una competencia desleal que amenaza la sustentabilidad del campo venezolano. Nuestro compañero Manuel da Silva con los detalles. Saludos muchachos, nos encontramos en la sede de FESOCA, juntamente vamos a hablar con su presidente José Ricardo Álvarez, una situación que viene perdurando en el año y es la azúcar importada que está afectando a la producción nacional. Cuéntanos un poco cómo esto ha venido afectando a ustedes y cada vez se incrementa más, ¿no? Mejor dicho, se incrementa más este daño a ustedes, lo que son los productores nacionales. Sí, cómo no, de verdad que nos llama muchísimo la atención, porque nosotros le hacemos seguimiento mensual, en este caso a los precios y a los azúcares que hay en el mercado nacional, y a partir de finales del mes de junio y todo lo que fue el mes de julio, pues los precios nuestros
se vinieron a pique, no sabíamos exactamente por qué, empezamos a hacer seguimiento y es que nos dimos cuenta de que existen unos azúcares importados, azúcares terminados, puede ser blanco, la mayoría blanco, ninguno es refino, la venden como refino, pero es blanco y que están a unos precios irrisorios. Ahora, ¿por qué están en esos precios irrisorios? Porque esos azúcares entran al mercado nacional sin los debidos aranceles, sin los debidos impuestos aduanales y sin, por supuesto, sin ningún cargo fiscal. Asunto que sí tenemos que hacer nosotros, o sea, cumplir con todas las de la ley para que nuestros azúcares puedan llegar a los anaqueles. Así que nos empezamos a hacer algún seguimiento, bueno, y lamentablemente en el día de hoy y de ayer han estado bajando un buque más de azúcar terminado, que no se sabe para quién es, no se sabe quién lo compró, se sabe que no tienen los permisos reglamentarios que deberían tener y esos azúcares vienen a competir deslealmente con nuestro producto, pues deteriorando el precio a nivel de central y por supuesto deteriorando el precio a nivel del productor. Estamos hablando que viendo el precio del mercado de tanto las azúcares nacional con estas importadas, hay una diferencia entre 25 a 30 centavos, es decir, obviamente cada bolsillo, cada familia verá qué elige, pero no es mucha la diferencia. Ahora, el venezolano que está viendo esto, ¿cómo puede diferenciar, más allá de que pueda leer el empaque, si es que hay alguna señalización que es de afuera, cómo puede diferenciar a simple vista si es un azúcar de buena o mala calidad? Claro. Lo primero que tiene que hacer es si ese azúcar viene o es empaquetada de los principales centrales del país, como el Central Portuguesa, el Central Pastora, el Central Palmar, el Central Moripasa, que son los centrales serios del país. Por supuesto, también ahorita está el Central Amajagua, que está en la zona también de Portuguesa, pero por otro lado es el color. El color, si es un color medio amarillento y usted la toca y está medio húmeda, bueno, tenga cuidado con ese azúcar porque, bueno, ni siquiera sabemos cuál es la procedencia, simplemente gente irresponsable la empacan como empacan y, bueno, y en los paquetes ponen cualquier historia que les guste poner allí, pero no confíe mucho en eso. Para estar seguro, compro venezolano de los centrales que se conocen, pero es que compra aquí en el mercado nacional. Bien, escuchamos palabras del presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, que estiman para la siguiente zafra moler 5 millones de toneladas. Este es mi aporte para la presente emisión. Devuelvo el pase con ustedes en el estudio. Adelante. Un eclipse solar total vivieron este miércoles los españoles en varias zonas de ese país. Por unos minutos el día quedó completamente oscuro. Para contarnos más sobre este acontecimiento, tenemos el siguiente reporte de nuestro colaborador Harley Monseguilemán desde Madrid. Adelante. A las 8:30 de la noche exactamente, el día se convirtió en noche y la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol. Un evento natural que se vivió en toda España. El ambiente fue de emoción y asombro. Para muchos el eclipse se vivió de una forma espectacular en Madrid, convirtiendo por unos minutos lugares cotidianos en escenarios únicos. Es algo importante ahora mismo en la historia de la humanidad, ¿no? Por lo menos. Y que sea en España, pues es un orgullo también y un honor. Pero no todos fueron solo a observar. Para mí este momento es especial porque estoy con esta mujer y ya está. Hubo quienes aprovecharon este momento para hacer una pausa, cerrar los ojos y pedirle algo al universo. Que nos ayude a todos los que estamos aquí y lograr una fuerza interior que haga que la humanidad entre nosotros haya más ayuda los unos a los otros y más comprensión después de un mundo que está ocurriendo tantas cosas. Entre sombras, luces y deseos, Madrid vivió un eclipse que, más allá de un fenómeno astronómico, dejó una imagen difícil de olvidar. Miles de personas mirando hacia arriba, compartiendo cada uno a su manera un mismo instante. Para este 12 de agosto, el gobierno de España desplegó un dispositivo de tránsito y de protección civil porque se esperaba la movilización de entre 400.000 y 1.5 millones de personas por todo el territorio español, justamente para apreciar el eclipse. Yo soy Harley Monseguilemán y me despido desde la ciudad de Madrid, para el noticiero Televen.
Bueno, y cuando son las 10:16 de la noche, ya el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial para este jueves, la del dólar en 766,86 bolívares y la del euro en 885,7 bolívares. Bueno, con esta información llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la emisión estelar. Así es, al regreso ascendió a 265 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia. Sigan con nosotros, ya venimos. Vidas en los hechos no valen nada. Demóstenes. $265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Son las cifras que deja el terremoto en Colombia cuando transcurre el tercer día de las labores de rescate. La emergencia ha provocado además la afectación de 25.872 familias, la destrucción de 11.347 viviendas, daños en 53.526 más y el colapso de 140 edificios, así como graves estragos en centros educativos y comunitarios a nivel nacional. Mientras tanto, el mandatario declaró la emergencia económica herramienta constitucional que permitirá la creación de un fondo milagro enfocado en la reconstrucción de infraestructura crítica como hospitales, vías y aeropuertos. Bueno, y siguen saliendo a la luz pública videos que confirman los devastadores estragos de este fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Veamos las impactantes imágenes. Padre amado, bendito Dios. Padre amado, bendito Dios. Padre amado, Dios mío. El impacto de un evento traumático no siempre termina cuando cesa la emergencia. En muchos casos, el miedo, la ansiedad y el dolor permanecen en el tiempo, afectando así la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Jonathan Cárdenas abordará este tema con el médico psiquiatra Andrés Fuenmayor. Adelante, Jonathan. Así es, Albanis, el trastorno de estrés postraumático es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones que desbordan nuestras emociones. Detectar a tiempo sus señales, saber cómo acompañar a los más vulnerables y derribar los prejuicios sobre la salud mental son pasos fundamentales para sanar como sociedad. Por ello, conversaremos con Andrés Fuenmayor, médico psiquiatra y miembro de la organización no gubernamental Humanamente Venezuela, que brinda acompañamiento emocional gratuito a víctimas de terremotos y quien nos ayudará a entender este tipo de trauma. Doctor Andrés, buenas noches. Le pregunto, ¿cuáles son las características principales de una persona con trastorno de estrés postraumático? Buenas noches, Jonathan. Primero, gracias por la invitación e increíble pregunta. Primero, hay que determinar qué es un trastorno de estrés agudo. Es cuando ocurre un suceso o un evento y estos síntomas persisten desde el día 1 hasta el primer mes. Si estos síntomas continúan a partir del mes, es cuando llamamos trastorno de estrés postraumático. Y esto se puede ver como ansiedad, como depresión, pero te quiero compartir algunos síntomas que nos pueden indicar que esto puede ser lo que está ocurriendo. Uno de ellos son pesadillas, sueños vívidos, memorias que nos vienen a la mente al día a día que nos recuerdan ese evento, evadir ciertos lugares, personas, sonidos que nos puedan recordar a lo ocurrido, encontrarnos emocionalmente inestables, con mucha irritabilidad, odio o mucha tristeza o mucha ansiedad. Estos son algunos síntomas que nos pueden sugerir de que una persona puede estar pasando a través de un trastorno de estrés postraumático. Pero lo muy importante es el tiempo y lo segundo, que esto tiene que ser evaluado por un experto de salud mental para determinar si esto en verdad es lo que está ocurriendo o hay algo más que nos pueda estar afectando. Ahora, doctor, ¿quiénes son más propensos a desarrollar este tipo de traumas tras una crisis de este tipo? Todas las personas pueden tener riesgo de tener trastorno de estrés postraumático o sufrir un trauma agudo por el estrés. Sin embargo, hay ciertas características que nos hacen más susceptibles.
Niños porque tu cerebro se está desarrollando, personas que utilizan sustancias porque nuestro cerebro no está en la mejor condición, tener antecedentes de condiciones de salud mental en la familia o tú padecer alguna condición de salud mental pudiese también ser un factor de riesgo, y tener falta de apoyo social o acceso a servicios de salud. Sin embargo, a pesar de que tengas o no tengas estas características, también pudieses tener o desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Por eso es muy importante de que nos evaluemos y hablemos con expertos en salud mental para determinar si eso es lo que está ocurriendo. Doctor, ¿cómo se habla del trauma en las poblaciones más vulnerables? En el caso de niños, adultos mayores, ¿cómo debe tratarse este tema? ¿Cómo hablar esto con los niños o con personas o adultos mayores? Primero hay que entender que con los niños es una población muy vulnerable. Ellos están en un proceso de desarrollo a nivel físico y a nivel mental. Lo primero es no reexponer al trauma, no hablar de estas situaciones, no explorar en profundidad, y estas estrategias van a ser únicas de acuerdo a la edad que tenga el niño o el adolescente. Pero es muy importante apoyarse con expertos en salud mental. En términos de personas mayores es un poco también más complicado porque muchas veces las personas mayores tienen deterioros cognitivos y tienen una afectación de la memoria a corto o a largo plazo. Así que va a depender de la habilidad cognitiva o el estado mental en el que esté esta persona mayor para comenzar a hablar de estos sucesos y estos eventos y entender cómo los está impactando. También se necesita tener un apoyo, un experto en salud mental para orientar y navegar estas distintas preguntas y estos distintos síntomas que cualquiera de ellos puede estar padeciendo. Bueno, también me gustaría saber, y para que las personas en casa tengan conocimiento, de qué manera la organización está brindando contención activa a las personas afectadas y qué recursos hay disponibles para quienes necesiten ayuda inmediata. Humanamente nace de la necesidad de lo ocurrido en Venezuela y es un conjunto de expertos en salud mental a nivel internacional. Ellos han pasado por un riguroso proceso de verificación de sus credenciales para asegurarnos de que puedan proveer el servicio más óptimo y de mejor calidad a las personas y que esto sea sostenible en el tiempo. Humanamente es totalmente gratuito y si tú, un amigo, un familiar, un ser querido está pasando por un momento difícil, necesita una mano amiga, necesita un espacio para hablar, necesita tener esa ayuda profesional, te invito a que entres a humanamentevenezuela.org o a través de nuestro Instagram humanamente.bzla, donde también pueden conseguir un número de teléfono que los va a conectar con un terapista de manera inmediata que tiene las habilidades para darte el mejor servicio y ayudarte por lo que estás pasando. Así que si alguna de estas personas que tú conoces o alguna persona que pueda estar pasando por un momento difícil, refiérelo humanamente y vamos a estar encantados de poder ayudarlo. Bueno, gracias al médico psiquiatra Andrés Fuenmayor por esta valiosa información. Sin duda la salud mental nos involucra a todos y la información oportuna es nuestra mejor aliada para salir adelante en estos casos. Mantener las finanzas en escenarios adversos es un gran reto para los venezolanos, particularmente para quienes sufren el impacto de los cortes eléctricos. Vamos de inmediato con Fabián Campos y su flash económico, la información precisa para defender su bolsillo. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a entender los números detrás de esos cortes de luz que alteran tu rutina diaria y cómo se está negociando para solucionarlo a futuro. Comencemos. El servicio eléctrico es un desafío diario tanto para el presupuesto del hogar como para la operatividad de las empresas. Para entender por qué es tan complejo resolverlo a corto plazo, debemos mirar los datos de nuestra capacidad productiva. Actualmente, las mediciones técnicas indican que el sistema eléctrico nacional opera un promedio del 35% de su capacidad instalada. En cifras concretas, la oferta disponible se sitúa en 12.000 megavatios, lo cual resulta insuficiente para satisfacer una demanda nacional que ronda los 14.000.
Este déficit es el responsable directo de que experimentemos esquemas recurrentes de racionamiento, especialmente en el interior del país. Ante la magnitud de la inversión requerida, se ha iniciado un proceso para atraer capital privado internacional. Recientemente se formalizó un memorando de entendimiento con la corporación estadounidense General Electric para ejecutar un mantenimiento profundo orientado a recuperar 1.000 megavatios en un lapso de 24 meses. Adicionalmente, un acuerdo con la firma argentina INSA proyecta reactivar obras en la central hidroeléctrica de Tocoma para incorporar 2.640 megavatios y modernizar la planta de Macagua para sumar otros 480. Aunque ha habido leves mejoras mientras los grandes acuerdos se concretan, la realidad es que recuperar el sistema eléctrico va a tomar su tiempo. Y ese bajón de voltaje impacta directamente en tu bolsillo cuando se quema el compresor de tu nevera o cuando tu negocio debe detener la producción. Aquí tienes acciones concretas para mitigar ese riesgo financiero en tu hogar o en tu empresa. Busca alternativas, destina al menos el 30% de tu fondo de emergencias a adquirir sistemas de respaldo de transición, como UPS, sistemas de alimentación ininterrumpidas para equipos de trabajo o protectores de alto voltaje de calidad para electrodomésticos en la casa. Gestiona el encendido escalonado. Al retornar al servicio eléctrico, los picos de tensión son letales. Desconecta los equipos de mayor consumo y conéctalos 15 minutos después de que se estabilice el flujo de corriente. Y haz microinversión en iluminación. Reemplaza el 100% de tu iluminación por tecnología LED recargable. Su costo ha disminuido un 40% en los 2 últimos años y evita el gasto constante en linternas o velas. Y esto nos lleva a la pregunta del día. Si ya firmaron con empresas extranjeras, ¿cuándo va a dejar de irse la luz en mi sector? La respuesta técnica es que la infraestructura eléctrica no se recupera por decreto, sino por ejecución de obras. Los proyectos actuales, tal como el de General Electric, contemplan lapsos de hasta 24 meses solo para recuperar una fracción de demanda nacional. Esto significa que financieramente debes prepararte para convivir con un suministro intermitente. Las mejoras serán graduales y por regiones, no de un día para otro. Tu mejor estrategia hoy es la prevención y la autogestión de equipos críticos. En resumen, el país busca aliados privados para encender el país, pero las reglas de juego a 25 años hacen que los inversionistas caminen con cautela. Y ahora el tip del día. El kilovatio más caro es el equipo que debes reponer por un cortocircuito. Invierte hoy en protección eléctrica y haz cobertura. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Amigos televidentes, 10:33 de la noche, momento de hacer nuestra tercera pausa acá en el noticiero, ya perdí la cuenta. Al regreso, autoridades de Colombia también combaten diversos focos de incendios forestales. Ya venimos, no se aparten. Las consecuencias por el terremoto no son las únicas afectaciones que enfrenta Colombia. Las autoridades también combaten diversos focos de incendios forestales que permanecen activos en el departamento de Antioquia. Localidades como Medellín, Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí se encuentran en alerta ante el avance del fuego. Aunque este ha sido contenido hasta en 90%, se han coordinado labores terrestres y aéreas para sofocar completamente las llamas. Una ciudadana colombiana fue detenida por autoridades ecuatorianas en la provincia de Carchi tras detectar un cargamento de al menos media tonelada de cocaína en el camión que conducía. La mujer deberá enfrentar cargos por presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización. La droga estaba distribuida en 370 bloques en los que aparecía impreso el rostro del futbolista noruego Erling Haaland y permanecía escondida dentro de una estructura modificada del vehículo. El gobierno de Colombia negó haber rechazado la entrada de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto por supuestas consideraciones ideológicas.
El canciller Omar Bula aseguró que la administración colombiana trabaja con los países que ofrecen apoyo, sin ningún tipo de criterios políticos. Explicó que solicitaron formalmente equipos especializados de búsqueda y rescate a países como Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, mientras continúan coordinando la llegada de asistencia internacional para atender a las comunidades afectadas. Multitudes de turistas han decidido visitar la ciudad de Catania, en Italia, para observar de cerca la actividad del volcán Etna, lo que ha generado preocupación en los guías locales por la alta demanda. Los operadores turísticos señalaron que muchas personas se aventuran a subir por su cuenta, al tiempo que alertaron sobre los potenciales riesgos que representan los ascensos sin un guía. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales de redes sociales y diarios digitales del mundo. La agencia EFE nos informa que 2 militares colombianos murieron este miércoles en una emboscada en la zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, cuando acudían a inspeccionar un cilindro presuntamente cargado con explosivos. Pasamos al medio Infobae. Estados Unidos pidió a 19 países de América Latina abandonar la Corte Penal Internacional. La solicitud fue planteada por el secretario de Defensa, quien acusó al tribunal de representar un peligro para la soberanía estadounidense. Bueno, a esta hora hacemos otra pausa en el noticiero estelar. Al regreso, el fin de copiar y pegar masivo. El asistente virtual Cloud marcará con agua todo lo que escriba. Ya venimos. Preste mucha atención porque el consumo elevado de azúcar puede generar trastornos mentales como la depresión e incluso la demencia. Así lo sostiene la comunidad científica del King's College de Londres, Reino Unido. La inflamación que produce el exceso de glucosa en la sangre estimula el sistema inmunitario, lo que afecta directamente la dinámica cerebral y lleva a experimentar cuadros de malestar que van desde el insomnio hasta la ansiedad. La información generada con inteligencia artificial ya no pasará desapercibida en los países de la Unión Europea, pues varias empresas desarrolladoras como Anthropic se comprometieron a imponer una marca de agua a los textos producidos por su tecnología. Para cumplir con el código de transparencia en Europa, el texto generado por sistemas como Cloud contará con una marca imperceptible que viajará con el contenido cuando se copie y pegue y que persistirá a pesar de cierta edición. OpenAI, Google, Meta y Microsoft también seguirán las mismas medidas. Más de 200.000 barriles de residuos radioactivos corroídos fueron detectados al menos en 1.700 metros de profundidad en el Océano Atlántico. La misión, liderada por científicos franceses, realizó más de 20 inmersiones para inspeccionarlos y detectó que algunos liberaron material radioactivo directamente sobre el fondo marino. Los contenedores, los cuales fueron arrojados al océano entre las décadas de 1950 y 1990, actualmente albergan anémonas, esponjas y cangrejos. Los investigadores analizan muestras para determinar el impacto de estas fugas sobre el ecosistema. Un reto digital obliga a blindar los comercios en los Estados Unidos. Una reconocida cadena de comida rápida en Nueva York comenzó a prohibir el ingreso a menores de 20 años que no estén acompañados por sus representantes y puso seguridad privada en sus puertas para frenar las denominadas teen takeovers,
o tomas juveniles. Este fenómeno digital hace referencia a convocatorias masivas y repentinas donde cientos de adolescentes se coordinan en secreto a través de las redes sociales usando videos cortos y volantes digitales diseñados con inteligencia artificial para fijar un punto de encuentro en espacios públicos a una hora determinada. Lo que surge en las pantallas como una cita inofensiva para bailar o grabar contenido termina frecuentemente en peleas campales, vandalismo y robos organizados que superan la capacidad de respuesta de los dueños de locales. La reacción de autoridades ante este caos de origen digital ha sido inmediata. Grandes ciudades como Chicago, Washington y Atlanta ya decretaron toques de queda nocturnos obligados para menores de edad. Al mismo tiempo, las fiscalías estatales evalúan aplicar multas severas y penas de prisión de hasta 6 meses a los padres por negligencia en la supervisión de sus hijos. Los expertos en seguridad civil advierten que las tendencias en Internet están sirviendo como fachada para cometer delitos graves en el mundo real. Actualmente las redes sociales operan como un imán invisible con la capacidad de movilizar masas y detonar disturbios en cuestión de minutos. El verdadero desafío para las autoridades y familias ya no es descifrar la última tendencia digital, sino evitar que la falta de supervisión en las pantallas siga transformando a nuestros jóvenes en los rostros de la delincuencia organizada. Última pausa ya en el noticiero Emisión Estelar. Bueno, como siempre, 10:49 de la noche llega el señor Eduardo Pino. ¿Qué hay de nuevo en los deportes? Bueno, hay mucho deporte y te tengo una. Venezuela ratifica su disposición para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. En la edición de este año nos fue muy bien. Sí, es una muy buena noticia, sin duda alguna. Así es. No se aparte, enseguida volvemos. Bien, arrancamos los deportes hablando de los Juegos Centroamericanos y es que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo pública la invitación al comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a considerar a Venezuela como anfitriona de la siguiente edición de este torneo programado para el 2030. Le ratifico la posición de Venezuela de querer ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2030. A pesar de las dificultades, el pueblo de Venezuela está preparado para recibir a nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe. Las declaraciones ocurrieron en medio del acto de bienvenida de los atletas venezolanos que participaron en este certamen en República Dominicana, en donde cosecharon 216 medallas, 49 de oro, 70 de plata y 97 de bronce. También fueron recibidos los paratletas que representaron el país en los Parasuramericanos de Valledupar, en donde fueron galardonados con 89 preseas en total. Felicitaciones a nuestros muchachos. Y ahora pasamos al fútbol, a hablar del Paris Saint-Germain, que revalidó su título en la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa 2-1. 14 títulos de 15 disputados y es la 10ª final jugada por Luis Enrique y ha ganado 9. Una barbaridad. Lo del Paris Saint-Germain, estamos siendo testigos de una hegemonía del fútbol mundial con este equipo francés. Y hay que seguir hablando precisamente del mejor deporte del mundo, y es que el español Xavi Hernández es ahora el nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el próximo Mundial. El técnico catalán llega al equipo Orange luego de sustituir a Ronald Koeman, quien dimitió tras su fracaso rotundo en la pasada cita mundialista. Con un contrato de 4 años, el exentrenador del Barça estará al frente del combinado neerlandés durante la Eurocopa del 2028 y el Mundial del 2030. Por lo pronto, el primer partido de Xavi como seleccionador será ante Alemania el próximo 24 de septiembre como parte del calendario de la Liga de Naciones de la UEFA. Messi seguirá jugando. Vamos a ver, el astro argentino dedicó una emotiva carta de despedida a su padre y representante Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años tras batallar contra el cáncer. En el mensaje, del capitán de la albiceleste confesó tener serias dudas sobre su continuidad en el fútbol profesional. A través de su cuenta de Instagram, el 10 expresó que disputó el reciente Mundial de Fútbol impulsado por el deseo de dedicarle su título a su progenitor. Sin embargo, reconoció que tras la pérdida no sabe cómo continuar y dejó entrever que su retiro del campo podría estar cerca. La publicación generó
una luz de solidaridad internacional, recibiendo mensajes de condolencias de figuras de la talla de Neymar, el Kun Agüero, el tenista Carlos Alcaraz y su histórico rival deportivo, el portugués Cristiano Ronaldo, quien le envió un abrazo y fuerza a toda su familia. Y precisamente el astro argentino volvió a las canchas este miércoles, aunque su equipo, el Inter Miami, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el conjunto mexicano León en su último partido de la fase de grupos. El argentino, quien ingresó como suplente en el segundo tiempo, recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre. Y ahora pasamos a la NBA porque Russell Westbrook, el rey del triple doble, anunció su retiro del baloncesto tras 18 temporadas en la NBA. El base de 37 años hizo oficial su despedida a través de un video en sus redes sociales y ahora el exjugador de Sacramento Kings se retirará como el 14º mejor anotador de la Liga de Baloncesto Norteamericano tras haber pasado por equipos como el Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Lakers y los Wizards de Washington y recopilar un promedio de 20,9 puntos, 6,9 rebotes y 1,6 robos de balón en 1.331 partidos jugados. Se va como una leyenda Russell Westbrook de la NBA. Y antes de finalizar nuestra emisión, veamos en pantalla cómo se desarrolla la jornada de las Grandes Ligas. Vamos a hablar un poco de los resultados donde han estado involucrados los venezolanos. Los Toronto Blue Jays vencieron 6-4 los Medias Rojas de Boston, que allí estuvo Ranger Suárez en una apertura de 5 innings lanzados. Los Padres de San Diego vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 4 carreras por 3. También en la división este de la Liga Americana, esa lucha donde tienen a los Rays de Tampa Bay liderando esa división, vencieron en un importante encuentro 8 carreras por 4 a los Atléticos. Ya no se sabe dónde son, si de Oakland, si de Sacramento o de alguna parte de los Estados Unidos. También los Marlins de Miami, que buscan esa clasificación en la postemporada, vencieron a los Piratas de Pittsburgh. Los Rockies de Colorado, victoria sorpresiva frente a los D-backs de Arizona. Ahora mismo están jugando los Dodgers de Los Ángeles ante los Reales de Kansas City de Salvador Pérez. Ya queda poco para que finalice la temporada regular de las Grandes Ligas. Por supuesto, la vivimos por Televen y también tendremos la postemporada hasta el último juego de la serie de campeonato para ver quién será el campeón de las Grandes Ligas 2026. Bueno, también entonces estén atentos a las pantallas de Teledeportes. De esta manera concluimos el noticiero en su emisión estelar. Les agradecemos como siempre por elegirnos o por mantenernos informados. Así es, para revisar nuestros reportes y transmisiones completas, visiten nuestro canal de YouTube Televen TV y sigan nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Nuestra próxima cita informativa será mañana a las 6 de la mañana en el noticiero Primera Emisión, después del himno nacional. Feliz noche para todos, quédense en la señal de Televen que están todos.